Muy buenas noches, hermanos, esperando que estén muy bien, espero que hayan tenido un bendecido día. El día de hoy me toca dar la meditación. Antes de empezar todo, me gustaría iniciar con una oración y posteriormente empezaríamos con la meditación. Dios eterno, Padre celestial, gracias por un día más que nos has dado, gracias porque nos has bendecido grandemente, gracias porque nos das de tu palabra en el cual podemos meditar, en el cual podemos tener una comunión contigo, Dios. Esperando que pueda ser de bendición la palabra que he preparado y también para que nos puedas ayudar a saber más de ti. En Cristo Jesús, amén. Esta meditación la he puesto por título Dios nos tiene un propósito. Vamos a empezar leyendo el pasaje, el texto de 1 Samuel 16, 10 al 12. Posteriormente estaré tomando 3 puntos que creo que son importantes para esta meditación. El texto dice así: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Creo que aquí es importante ver cómo Dios escoge a David. Dios ya tenía en su mente, ya conocía el corazón de David, ya él sabía que él quería que fuera el rey de Israel. Y el primer punto que yo aquí he puesto es: Dios tiene un plan y nos ha escogido. A veces nosotros pensamos que estamos varados en nuestro día a día, que no sabemos qué hacer, que no tenemos como un propósito, pero creo que es importante voltear, ver a Dios y pedirle que nos muestre cuál es su plan, su propósito. Vemos cómo en el pasaje Dios ya tenía como elección a David. Pues el versículo 10, Dios le dice a Samuel que no había elegido a ninguno de los hijos que el padre ya le había presentado a Samuel. Y Jehová no había elegido ninguno de estos, así como lo dice el versículo. Entonces vemos cómo Dios ya tenía reservado ese lugar para lo que era David. Y Dios había escogido a David, pues tenía un plan para él. Dios ya conocía cómo había sido David tiempo atrás. Él era un pastor de ovejas, era muy valiente. Se había visto en la Biblia anteriormente que David ya había peleado con leones, con osos. Entonces, así también podemos voltear a ver, y así nosotros fuimos escogidos por Dios. Y creo que debemos de confiar en la promesa del Señor Jesucristo, que de hecho aquí vamos a ver un versículo extra para ver eso, que la confiar en la promesa, el cual es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que a su propósito han sido escogidos. Dios nos promete el bien. Entonces, pues, como dice el versículo, ya hemos sido a su propósito escogidos. Entonces, creo que es importante voltear a ver dónde estábamos antes y ver que ahora estamos de la mano de Dios, donde Dios nos tiene como día a día. Dios nos va cuidando, Dios nos va sustentando día a día, y creo que es importante saber que Dios tiene un plan para nosotros. El papá de David no contemplaba, había traído a sus otros hijos, pensaba que sus hijos eran como de que los más aptos, pero vemos que Dios ya sabía que David iba a ser el rey de Israel. Incluso así como vemos que David era un gran pastor de ovejas, Dios quería que fuera ese gran pastor, pero ahora no solo de ovejas, sino que fuera del pueblo de Israel, el cual, ese es el propósito que Dios tenía para David. A veces unos como nosotros tenemos pensado algún otro tipo de cosas, y no es lo que Dios tenía para nosotros. El punto número 2 es: vivimos en los planes de la carne. A veces nosotros pensamos que yo tengo mis proyectos y digo, pues yo quiero hacer esto y esto y esto, pero no nos fijamos a ver lo que verdaderamente Dios tiene planeado para nosotros. En el versículo 11 vemos cómo el Padre tenía otros planes.
Aquí es como les he comentado, el padre de David ya tenía como, pues David sigue siendo el pastor y mis hijos son los que voy a poner como prospectos para ungir a, a algunos de mis hijos. Y podemos creer que somos la última opción para el mundo. O sea, ahí vemos como el papá David dijo, no, ¿sabes qué? La opción principal no es David, la opción principal son mis otros hijos. Y vemos como para Dios nos escogió desde un principio. Llegan todos y dicen, no, sabes que aquí no está el que yo había escogido, no, dice, que vamos a ir uno por uno, no. Dios ya decía, yo ya estoy viendo a David, y yo quiero que me entregas a David. Entonces, nosotros podemos estar arraigados o amachados con un propósito que no, que yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto, pero creo que es importante voltear a ver y decir qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Al fin de cuentas hemos sido elegidos por primera instancia, no por segunda, no fuimos la tercera oportunidad, la cuarta, no. Dios desde un principio dijo, tú vas a ser mi hijo, yo tengo este plan para ti a lo largo de tu vida, y creo que es importante tener una comunión con Dios para saber cuál es ese propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos buscar los planes de Dios, no los nuestros, porque a veces en lugar de buscar el plan de Dios estamos en otros y nos vamos alejando poco a poco de Dios, cuando el chiste es estar enfocados en lo que es la palabra de Dios. Porque nuestros planes no son como los de Dios, así como en el versículo de Romanos 8:28, en la parte A, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí deben tener la confianza en la promesa del Señor y en su propósito, y buscar una comunión con Dios. Ahí es cuando sabemos los que aman a Dios, es cuando nosotros tenemos esa comunión, esa comunicación, esa relación con Cristo, y es cuando nosotros vamos a saber cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos que buscar esa comunión. Igual también cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, no significa que siempre va a ser buena siempre va a ser todo bueno, nunca va a haber ninguna lucha, ninguna prueba. No, al contrario, va a haber muchas pruebas, Dios lo pone desde un principio, pero creo que aquí es importante ver que no solo va a ser bueno, sino va a ser malo, pero lo importante es que Dios puede obrar a través de lo difícil y de lo doloroso para enseñarnos, para ayudarnos en nuestra vida espiritual. Creo que a veces es cuando más aprendemos. Puedo decir, yo esta semana mi trabajo fue muy muy pesada, pero me ayudó mucho en otros aspectos que a lo mejor yo no tuve, ¿verdad? Que si me hubiera ido muy bien hubiera aprendido eso, y creo que ahí es cuando Dios empieza a obrar de la forma en la que, ¿sabes qué? Te puede ir hoy bien, mañana te puede ir mal, pero porque yo tengo un plan para ti, para que aprendas algo, para que actúes de una forma diferente. Y Dios no se equivoca al escogernos. Creo que aquí es importante saber que Dios ya tiene ese plan, y aquí es cuando volvemos a ver el ejemplo de David. Dios no se equivoca. Vemos cómo todo estuvo pasando, y creo que David fue un gran pastor para el pueblo de Israel, y creo que eso fue una gran parte de que Dios sabía quién había escogido, y como la Biblia dice, Dios había escogido a alguien con el corazón de Dios. O sea, David tenía el corazón, tenía una relación con Dios, el cual no vamos a ser perfectos, pero es importante tener esa relación, porque de la forma en la que nosotros nos conectamos con Dios día a día es cuando vamos a aprender y vamos a mejorar con las cosas. Vemos cómo Dios lo quería para cuidar al pueblo de Dios. Dios tenía un propósito para David. Incluso se ve que David era alguien valiente. Vemos en la historia, aquí me gustaría ver un poquito la historia de Goliat, cuando Goliat está atemorizando al pueblo de Israel y todos estaban temerosos, pero David llega y dice, ¿sabes qué? Yo voy a pelear contigo. Digo, si ya he peleado con leones, osos, ¿por qué no voy a pelear contigo? Aparte, yo tengo de mi lado a Dios, al Dios del pueblo de Israel, a Jehová. Y es cuando Dios tiene el propósito de liberar al pueblo de Israel de la batalla con los filisteos. Y creo que aquí es cuando vemos que desde un principio, cuando Dios había elegido a David, ya tenía ese propósito encaminado para ese tipo de lo que iba a pasar. Y es cuando nosotros podemos ver que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, y por último es, Dios nos ha llamado. Aquí muy importante es cuando nos debemos de preguntar qué hacemos con nuestro tiempo.
si yo trabajo 20 horas a la semana, 20 horas al día, 12 horas al día, si yo trabajo mucho y duermo poco, si yo me la paso en mi teléfono, si yo me la paso viendo películas, si yo me la paso yendo de fiesta y estoy olvidando lo que es importante, que es la Biblia, mi comunión con Dios, saber qué propósitos Dios tiene para mí. Y es cuando debemos buscar ese tiempo valioso, debemos de buscarlo día a día. Y es cuando en Romanos 8:28b, que es esto a los que a su propósito son escogidos. Dios ya nos ha escogido, Dios ya tiene un propósito y debemos de buscar y aprovechar ese tiempo que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado, y es cuando debemos de día a día buscar. Y que es cuando vamos al último versículo, que es el versículo 12, y hago énfasis en este es. Dios nos ha llamado, así como lo dice con David, que dice, envió pues y le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque este es. Dios ya sabía, este era el que yo quería, este es el elegido. Y es cuando Dios le dije, úngelo porque él es el escogido. Dios ya nos escogió, debemos de seguir su propósito, a un llamado a vivir dentro de su plan. Es un llamado a vivir dentro de su plan, saber que nosotros tenemos la fuerza y de que Dios nos puede usar para un propósito. Podremos, a lo mejor nosotros estamos en el trabajo y nos la pasamos trabajando mucho, pero si tenemos esa relación con Dios, Dios nos puede ayudar a nosotros ser de bendición para otros del trabajo, con que conozcan de Dios, que vean un testimonio sincero, que vean a un Dios verdadero de una forma, y es cuando Dios puede tener un plan para nosotros. Es importante aquí, creo que es ver la Biblia y de nosotros ir a refugiarnos en la Biblia día a día para saber cuál es el propósito. Debemos buscar nuestro servicio, cómo seguir, seamos siervos de Jesús. Creo que es algo importante que quería comentar el día de hoy, hermanos, y espero que tengan bonita noche.